Bueno, hola chicos, vamos a seguir con la segunda parte de esta etapa de función cuadrática. Vimos en el video anterior cómo calcular los elementos de la parábola utilizando las fórmulas. Las fórmulas para calcular la raíz, o hay una fórmula para calcular el vértice. Y también vimos cómo ubicar la ordenada al origen y el eje de simetría. Bien, vamos a ver ahora cómo pueden darse distintas situaciones con respecto al eje de abscisas. Acá en el texto que yo les pasé, el título dice posiciones relativas respecto al eje de abscisas. El eje de abscisas es el eje horizontal, ¿sí? en el gráfico. Siempre que graficamos, ¿sí? El eje horizontal se le llama eje de abscisas y al eje vertical es el eje de ordenadas, ¿sí? Bien. La fórmula que vimos nosotros para calcular las raíces es esta. A ver, logrando un poquito más. Esta la vimos en el video anterior. Como conociendo los valores de A, de B y de C, con toda esta fórmula podíamos calcular las raíces de la función. Lo que vamos a definir acá es algo que se llama el discriminante, ¿sí? El discriminante es esta parte de la fórmula que está dentro de la raíz cuadrada, ¿sí? ¿La ven? B al cuadrado menos 4 por A por C se lo llama discriminante. ¿Y esto por qué tiene tanta importancia? Se lo representa con la letra delta, ¿sí? Al discriminante, y me sirve para determinar cuándo una función cuadrática tiene dos raíces distintas, cuándo una función cuadrática tiene una raíz o en realidad tiene una raíz doble, o cuando no tiene raíces en el conjunto de los reales. Acá tenemos tres casos, ¿sí? Y esto me lo va a determinar el valor del discriminante. Fíjense, si yo calculo el discriminante y el resultado me da un número más grande que 0, ¿sí? Si el discriminante es mayor que 0, ¿qué significa esto? Que el valor me da positivo, me da un número positivo. Cuando sucede esto, las raíces son distintas. Tengo dos raíces, como por ejemplo esta función que tengo acá abajo, ¿sí? Ven que tengo a una raíz y otra raíz en dos puntos diferentes. Entonces, esto significa que la gráfica tiene dos puntos de intersección con el eje X. La parábola corta al eje X acá y después corta al eje X acá, ¿sí? Entonces tenemos dos raíces reales distintas. ¿Qué pasa cuando el discriminante me da igual a 0? ¿Sí? Piensen que esta raíz cuadrada me va a quedar, todo lo que está acá adentro me da 0. ¿Sí? Entonces cuando yo resuelva la raíz cuadrada de 0, el resultado me va a dar 0. Y en el paso siguiente, cuando yo calcule con el más y con el menos, como acá atrás voy a tener un 0, el resultado va a dar exactamente igual. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? La parábola hace esto. Viene desde arriba, viene, baja, toca en un punto y vuelve a subir, ¿sí? Es como que x1 y x2 están en el mismo punto. Por eso también se le llama raíz doble cuando sucede esto, cuando el discriminante me da igual a 0, ¿sí? Tengo dos raíces iguales, ¿sí? O sea, corta en un puntito solo. En realidad no lo corta, lo toca, ¿sí? Y vuelve a subir, es como que rebota. También podría pasar al revés. Podríamos tener la parábola por abajo, que toque en un punto y que vuelva, ¿sí? A la parte baja del gráfico, ¿sí? Por debajo del eje X. Y la tercera posibilidad es cuando el discriminante me da un valor menor que 0, o sea, que me da negativo, ¿sí? Yo quiero resolver esto y me encuentro
con que tengo una raíz cuadrada de un número negativo. Bueno, ¿qué sucede? En el conjunto de los reales no hay solución para la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, ¿por qué pasa esto? No puedo calcular las raíces, y no puedo calcular las raíces porque esta función, por ejemplo, no tiene raíces. Porque no corta en ningún momento, esta parábola no corta nunca al eje de las X, ¿sí? Entonces esta gráfica no tiene puntos de intersección con el eje X, ¿sí? Bueno, entonces pueden pasar estas tres cosas. Vamos a ver tres ejemplos cortitos y terminamos con este video, que no trataremos de que no sea tan largo. Bueno, tres ejemplos. Primer ejemplo, tengo una función. Cuando calculo el discriminante hago b al cuadrado, b fíjense que es 2, positivo, entonces 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 3. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Este me da 4 y este me da 12 positivo, porque menos por menos es más, entonces me queda 4 más 12 me da 16. Si el determinante es positivo, la parábola tiene dos raíces distintas. Y esto, si no me equivoco, es el mismo ejemplo del video anterior. ¿Sí? Dos parábolas distintas. ¿Por qué? Porque el determinante me dio mayor que 0, me dio positivo. Vamos a ver un ejemplo en el cual el discriminante da 0. Fíjense, tengo esta función, ¿sí? El valor de b es 2. Hago 2 al cuadrado, menos 4 por a por c, decía la fórmula, entonces a es 1 y c es 1, ¿sí? Entonces me queda 4 menos 4 por 1 es 4, entonces ¿qué me quedó? 4 menos 4, resultado 0. ¿Qué pasa cuando sucede esto? La función tiene una sola raíz o tiene una raíz doble, ¿sí? Y la parábola en este caso tiene esta forma, ¿sí? Si tienen ganas, hagan la tabla de valores para esta función y van a encontrarse con que la parábola, cuando la dibujan, les va a quedar igual que esta, ¿sí? Y el último ejemplo es un ejemplo en el cual no tenemos raíces. Vamos a ver, la función es esta, x al cuadrado más 2x más 2. El determinante era b al cuadrado menos 4 por a por c. En este caso b es 2. B al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Sí? A es 1 y c es 2. Ah, está al revés, por a por c. Está bien. Entonces, 2 al cuadrado es 4 menos 4 por 2 por 1, esto me da 8. ¿Qué sucede acá? Me queda 4 positivo menos 8 negativo, el resultado es menos 4. Y cuando tengo el determinante menor que 0, me queda un número negativo, entonces esto significa que la función no tiene raíces. Y fíjense que si la graficamos, nunca corta al eje X, ¿sí? Entonces, estas son tres cosas que pueden pasar con las funciones cuadráticas. Que tengan dos raíces distintas, como en este caso, que tengan una raíz, como en este caso, que toquen solamente en un puntito, o que no tengan raíces, como en este último ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar acá, los dejo tranquilos, que hagan el trabajo práctico, tienen tiempo hasta el 2 de octubre para enviármelo. Cualquier duda me preguntan, me mandan mensajes por los grupos, por el Facebook, por los grupos de WhatsApp que hicimos, y bueno, me preguntan y yo los voy ayudando. Bueno, chau chicos, suerte.